la estrategia de Donald Trump hacia México. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Recordemos que la primera vez que Donald Trump vino a México, lo hizo como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y eso fue el 1 de agosto del año 2016, hace ya casi 3 años de ese suceso. En aquella época, él como candidato comentó que México pagaría el muro fronterizo y dijo: tendremos que llegar a un acuerdo migratorio, sobre todo lo que pasa en su frontera sur. También te haré mención de las palabras que dijo Donald Trump en Phoenix, Arizona, el 31 de agosto de 2016. Y dice: construiremos un gran, alto, fuerte y hermoso muro en la frontera sur, y México pagará por él al 100%. No lo saben aún, pero lo harán. Tienen grandes líderes y personas, pero igualmente tendrán que pagar. Eso fue lo que mencionó en Phoenix, Arizona, el 31 de agosto de 2016, el actual presidente de Estados Unidos. Te diré que una vez electo como presidente, Donald Trump anunció que México podría pagar el muro a través de impuestos y aranceles, que estos podrían ser a través de las mercancías que ingresan a Estados Unidos a través de la frontera con México o hacia las remesas que envían los mexicanos que viven en ese país hacia México. Esto es a través de impuestos y de aranceles. Y que para conseguirlo, que para poder tomar decisiones por decreto, te diré, eso lo mencionó, aclaremos, Estados Unidos una vez que fue presidente. Esto coincide con lo que él decía cuando era candidato. No podemos hablar de una persona que cambia de opinión. Trump dijo lo mismo como candidato, dijo lo mismo como presidente. Él no cambia en su opinión hacia México. Y para poder conseguir sus pretensiones, él, para poder tomar decisiones por decreto, declaró primeramente cuando cerró el gobierno. Primero cerró el gobierno para presionar dentro de su propio país y después ya declaró una emergencia nacional en su país. El pretexto con el que declara la emergencia nacional en Estados Unidos es por una supuesta crisis migratoria. Sí, bajo el argumento de que México ha abusado mucho de Estados Unidos. Esa crisis migratoria habría que analizar que de repente, porque nunca se había dado en la historia moderna de México, durante todo el siglo XX y durante lo que va de este siglo, nunca ha habido tanta migración que cruce México y no habían habido caravanas ni en el tamaño ni en la dimensión que se han estado dando. Y paradójicamente estas caravanas apoyan la pretensión de Donald Trump de declarar el estado de emergencia. En los hechos benefician el estado de emergencia que declaró Donald Trump. Además, te aclaro y te digo que la declaratoria de emergencia nacional es un abuso de poder. Y no lo digo únicamente yo, es una opinión compartida dentro de mismo Estados Unidos, dentro del Parlamento, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos también. La misma líder de esa Cámara, Nancy Pelosi, ha comentado que esto es un abuso de poder, ya que el declarar la emergencia le permite a Trump pasar por encima de las mismas leyes, acuerdos y tratados firmados por su país con alguna otra nación en el mundo. No es exclusivo con México. Esa declaratoria le otorga amplios poderes sobre las decisiones que como país tomaría Estados Unidos en relación a cualquier otra nación del mundo. Te comentaré que en estado de emergencia, un presidente adquiere una fuerza y poder sin precedentes y está incluso autorizado a usar el botón de color rojo, que todos sabemos a qué nos referimos, que durante la Guerra Fría se temía mucho eso, pues ahora lo puede usar en el momento que él quiera
porque se declaró un estado de emergencia. Y también podrá usar el famoso maletín que carga a todos lados cuando se le dé la gana. ¿Por qué? Porque ya declaró el estado de emergencia, y bajo el estado de emergencia el presidente norteamericano de Estados Unidos adquiere poder plenipotenciario sobre cualquier otra nación en su país, sobre cualquier ley, cualquier estado, cualquier institución pública de su propio país. Se convierte en un omnipotente, se convierte en un dios, puede decidir lo que quiera porque es un estado de emergencia. Él podría declarar la guerra a alguna nación, podría invadir, no digo que lo vaya a hacer, digo que ya tiene esos poderes porque ya declaró el estado de emergencia. Puede actuar de la forma que desee en contra de cualquier nación sobre la tierra. Ahora bien, las decisiones de imponer aranceles a México, los impuestos y el obstaculizar el libre comercio en la frontera, recordemos que durante el mes de mayo se dificultó mucho el comercio en la frontera norte entre México y Estados Unidos, porque el presidente ordenó, bajo el estado de emergencia, que los agentes de migración actuaran como agentes, que los elementos de la aduana norteamericana actuaran como agentes de la patrulla fronteriza. De esta manera no había quien dejara entrar, quien revisara la documentación y autorizara el acceso de las mercancías que venían de México hacia Estados Unidos. Nunca ocurrió lo contrario de las mercancías que venían que eran el flujo contrario. Nunca se detuvo la importación de Estados Unidos a México. En eso se le dio prioridad porque le convenía a Estados Unidos, a su presidente Trump. Cuando se trata de vender de Estados Unidos hacia México, las mercancías cruzaban de manera veloz. Cuando México exportaba, detenían trailers, detenían trenes, incluso por días, bajo el pretexto de que no había personal suficiente. ¿Y quién movió, quién quitó ese personal suficiente, quién lo destinó a labores de migración? Fue el estado de emergencia que autorizó y que le permite hacer eso a Trump. Pero eso es una pequeña, es como un iceberg. En un iceberg el 90% del hielo está bajo el agua. Lo que vemos arriba es muy mínimo. Es una pequeña porción, una pequeña cantidad. En este caso se trata de lo mismo. El que él pueda mover personal de la aduana es solamente una pequeñísima decisión. Les comento que él puede usar el botón rojo y el maletín. Él puede hacer muchísimas cosas porque ha declarado el estado de emergencia. Esto es, las decisiones de imponer aranceles a México, los impuestos, obstaculizar el libre comercio en la frontera de manera regular sin ser estado de emergencia nacional en Estados Unidos. A ver, vamos a aclarar una cosa. Si Donald Trump no hubiera declarado el estado de emergencia nacional en su país, él no podría hacer esas acciones. Él tendría que respetar a las autoridades de las aduanas de su país, él tendría que respetar a la patrulla fronteriza. El presidente no puede dar órdenes de esa manera. Él lo hace porque declaró el estado de emergencia. De esta manera México y el mundo está a merced de los caprichos del inquilino de la Casa Blanca. Ya que aclaremos que hoy es Donald Trump, pero el día de mañana puede ser cualquier otro presidente que también declare el estado de emergencia. Quien sea la persona que se siente en la sala oval de la Casa Blanca podrá hacer lo que desee si declara el estado de emergencia en su país. Ahora bien, esta declaratoria de emergencia sucedió desde el 15 de febrero de 2019 y desde ese momento empezó la guerra comercial contra China, la cual después fue contra Canadá, luego fue Alemania, después fue Europa y algunas otras naciones en el mundo, como son las afectaciones hacia algunos países de América del Sur. Aquí aclaro, no estoy hablando de lo que todos comentan, no estoy hablando de otros países, pequeñas cuestiones en relación a Argentina, Brasil, Perú, cuestiones también acá con Irán, con Siria, con Corea del Norte,
incluso con Japón y con Corea del Sur. Japón tuvo que llegar a un acuerdo para que no se le aplicaran aranceles, lo mismo sucedió con Corea del Sur. Ahorita también acabamos de ver lo que ha ocurrido con Huawei, que Huawei se iba a posicionar como la primera empresa mundial en tecnología en relación al 5G y a los smartphones, lo cual lo impidió a través de sus poderes que adquirió al declarar el estado de emergencia a Donald Trump. Canadá se vio presionada a través también de aranceles para que detuviera a la heredera de Huawei y la extradite a Estados Unidos. Todas esas cuestiones no son ajenas, hay que ver el todo como un conjunto, como una estrategia global. Les comento, desde que era candidato Trump, ha dicho lo que va a hacer y lo está haciendo. No ha faltado a su palabra, no ha cambiado nada. Él está con el mismo discurso, continúa y presumo continuará con el mismo discurso y la misma forma de actuar y de pensar. Aquí vamos a aclarar una cosa. El presidente mexicano reaccionó y envió al secretario de Relaciones Exteriores mexicano del 3 al 9 de junio de 2019, Marcelo Ebrard, y algunos otros funcionarios mexicanos a negociar con funcionarios de Estados Unidos, lo cual fue muy afortunado y fue una decisión acertada. Se logró la suspensión de dichos aranceles, pero se adquirieron lamentablemente compromisos de una parte de México. Aquí algunos dicen y argumentan que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Ciertamente no nos conviene un pleito con Estados Unidos. Ciertamente es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Al grado que a partir de hoy, agentes de migración yanquis, la Guardia Nacional de Estados Unidos, podrá, si así lo desea, vigilar la frontera de México con Guatemala y Belice, bajo el disfraz, el pretexto de una supuesta asesoría. Lo pondré de ejemplo. Imaginemos lo que ocurre hoy en día en Venezuela. Hay asesores cubanos y hay asesores rusos. Esto es, hay agentes del G2 de Cuba en Venezuela y hay agentes rusos en Venezuela. Acá habrá agentes norteamericanos en la frontera sur con México. Todo esto se dice supuesta asesoría. No quiero mezclar ni separar si estoy de acuerdo o no con lo que sucede en Venezuela. Lo dejamos como tema aparte. Tampoco hablaré ni de Rusia ni de Cuba. Cuba ciertamente es un país altamente tecnológico, posee el avión más avanzado, el PAC-50. Hay muchas cuestiones de alabar y muchas cuestiones de criticar en cada uno de los países del mundo. Solamente fue un ejemplo radical para poder argumentar y poner en contexto lo que ocurre entre Trump y México. Pero también aclaremos qué es lo que ocurre entre cualquier persona que se siente en la Casa Blanca y México. Hoy es Trump, mañana puede ser cualquier otra persona. De esta manera, México está en posición de cumplir el acuerdo migratorio firmado tras la reunión de nuestro secretario Ebrard en Estados Unidos. Y también veamos que, lejos de criticar a nuestro actual presidente, debemos reconocer, aquí hay que reconocer una cuestión. Es la primera vez en el cambio de presidente que ocurre cada 6 años en México, que no hay una devaluación cuando hay un cambio, porque el equipo se puso a trabajar medio año antes. Nuestro actual presidente trabajó de la mano con el gobierno saliente desde 6 meses antes para que no ocurriera la crisis que ocurría cada 6 años. Esta vez no ocurrió y aún así se vio afectado por tweets el peso mexicano. Ya les he comentado en algún otro video que se me hace una manera sin justificación que mediante unos simples tweets el dólar haya subido de 12.50 a 19 pesos. Eso es una cosa incomprensible. Ahora también, aquí hay que ver una situación. Tan solo con rumores del 3 al 9 de junio de 2019, cuando estaban las negociaciones en Estados Unidos, y que afortunadamente se llegó a un acuerdo y se evitó una crisis, te diré que ya que con solo el rumor de la imposición de dichos aranceles, nunca impusieron esos aranceles tan comentados. Solamente fue el rumor o la amenaza de que se iban a implementar. Con ese simple rumor, con esa simple amenaza de su aplicación,
La moneda mexicana cayó sin causa ni razón real. Solo con tweets del presidente Trump cayó el peso. Y algunas aves de mal agüero en México, que son traidores, decían a los cuatro vientos que si se imponían los aranceles, el dólar subiría a los 29 pesos por dólar. Una cuestión totalmente absurda. México, la economía mexicana, no es todo el comercio con Estados Unidos. El comercio entre México y Estados Unidos es una pequeña parte, no es toda la economía nacional. No se va a caer toda la economía y no hay forma de que eso afecte al dólar, al peso, al valor del peso frente al dólar como lo ha hecho. Eso es un capricho de alguien o una mano que mece la cuna indebidamente. Ahora, aquí vamos a aclarar una cosa. Nadie dijo que se iba a impedir el comercio. Que se apliquen unos aranceles no es que se impida el comercio. No se está cerrando la frontera. Ahora bien, aunque se cerrara la frontera, hay comercio vía aérea, vía marítima que llega a puertos interiores en Estados Unidos. No todo es las garitas que están entre México y Estados Unidos. Ahora, no puede el presidente impedir el comercio de Estados Unidos con México. No lo puede hacer porque también tiene leyes que respetar. Si bien se encuentra en un estado de emergencia, también hay fuerzas de oposición a las decisiones que él toma dentro de su propio país. Tenemos incluso a uno de su propio partido, al senador Ted Cruz de Texas, que argumentó que no iba a permitir que se aplicaran los aranceles a México. Es solamente un ejemplo. Pero hay muchas voces dentro de Estados Unidos, de su propio partido y de su oposición, que están en contra de lo que hace en relación a México. Así que no hay justificación para que el peso se devalúe o para que alguien aquí en México diga que el dólar iba a subir hasta 29 pesos. Si la economía mexicana no depende de Estados Unidos al 100%. Tenemos un comercio con Estados Unidos, pero no es la totalidad de la economía mexicana. La economía mexicana ronda alrededor de 1.300.000 millones de dólares anuales. El comercio con Estados Unidos solamente representa 300.000 millones de dólares anuales en términos redondos. Esto es, 1.300 es el tamaño probable aproximado de la economía nacional. De esos 300 es el intercambio con Estados Unidos, pero no representan 300.000 del 1.300 del PIB. Es un intercambio y solamente se toman en cuenta las utilidades y los beneficios de dicho intercambio. La pérdida nunca se cuenta como utilidad, es como en cualquier empresa. Solamente nos vamos a los estados financieros y vemos si se ganó, cuánto se ganó. Si una empresa pierde, no cuenta porque no está produciendo nada. No hay utilidad, no hay ganancia. En este caso, no toda la economía es con Estados Unidos. La economía nacional, el Producto Nacional Bruto es superior a cualquier cosa que se pretenda. Ahora bien, recibimos cada año alrededor de 30.000 millones de dólares aproximados en números redondos de las remesas que envían los connacionales a México, lo cual sería suficiente para mitigar el impacto de los aranceles de manera indirecta. De manera indirecta porque esos 30.000 van hacia las familias más pobres que así pueden subsistir de acuerdo a su condición dentro de la geografía mexicana. Así que no nos alarmemos porque no puede impedir el presidente de Estados Unidos el comercio con México. Puede imponer aranceles, pero tampoco los aranceles se pueden poner de manera arbitraria. México y Estados Unidos pertenecen a la Organización Mundial de Comercio y está por ratificarse el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que es el mismo acuerdo que se va a ratificar en cada uno de los congresos, impide la aplicación de estos aranceles. Así que más que una realidad, es una estrategia electoral, ahora sí, de parte de Donald Trump en su reelección dentro de su país. Hacia México respondimos hacia una amenaza de rumor y de capricho. No hay motivo para que el peso se devalúe frente al dólar. Te diré que es una aberración, una tremenda arbitrariedad e injusticia sobre México, una devaluación, te diré, según las reglas de la economía, de la
de la ciencia económica, desde hace 50 años, solo se da una devaluación por un error grave en las finanzas públicas. Un tuit de Donald Trump no es un error grave en las finanzas públicas de México, o por una grave crisis del sistema financiero mexicano, como la que dio origen al Fobaproa con un actual pasivo de 100,000 millones de dólares. Eso no está ocurriendo. Un tuit de Donald Trump no ocasiona un pasivo de 100,000 millones de dólares. Un tuit de Donald Trump no ocasiona un grave error en las finanzas públicas como lo que hizo Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y etcétera de presidentes que quebraron a México. Eso no lo hace un tuit de Donald Trump, así que no hay motivo para devaluar al peso por un capricho. Tampoco están nacionalizando la banca como cuando lo hizo López Portillo. Es decir, solo cuando el gobierno quiebra sus finanzas y atenta contra su propia economía es cuando se justifica una devaluación. Un tuit no justifica una devaluación del peso frente al dólar. Hoy por hoy México cuenta con finanzas sanas, tenemos también fuertes reservas internacionales y el gobierno logró refinanciar primeramente los bonos del aeropuerto y después la deuda de Pemex. Además, el gobierno anunció obras gigantescas que están detonando el empleo. Pero de manera absurda, el capricho de la mano de quién sabe quién puede devaluar nuestra moneda. Hoy puede ser un tuit de Donald Trump, mañana puede ser cualquier cosa que se les ocurra. Que porque bostezó el presidente en una conferencia mañanera o porque no fue o porque no la dio un día, se puede devaluar, ¿no? Porque llevaba una camisa roja se puede devaluar. Porque alguien se cayó al caminar, un gobernador se cayó cuando iba caminando, se puede devaluar. Porque se hundió un barco que transportaba petróleo, se puede devaluar. O sea, cualquier pretexto es válido para ellos. Es una mano que no está bien, la mano negra. No es posible, no hay justificación bajo ningún aspecto de la ciencia económica de que pueda ocurrir una devaluación del peso frente al dólar si no hay una crisis justificable de parte del gobierno. Si no se equivoca, si no hace un error grave, no puede haber eso y ni se debe aceptar. Ahora bien, la manera de actuar hacia México de Trump, te reitero, no ha cambiado. A lo largo del tiempo, desde su visita a nuestro país, en agosto de 2016 a el día de hoy, ya no ha vuelto a regresar a nuestro país, vino en agosto de 2016, pero desde ese momento la opinión es firme él en sus decisiones y pretensiones respecto a nuestro país. Algunos argumentarán que hoy día lo hace porque está en una campaña de reelección, pero te digo, él está actuando de acuerdo a lo que él dijo sobre México desde el año de 2016. No es nada nuevo. Él es firme y continúa su trayectoria de manera fiel y de manera auténtica. Él no ha cambiado de opinión. Quienes no reconocen esa opinión son algunos políticos y funcionarios mexicanos, que deberían quitarse esa venda y reconocer la opinión que ha argumentado desde 2016 y estar prevenidos para ello. ¿Qué está hoy sobre la mesa y qué nos debería preocupar? Pues bien, te diré que el lunes 10 de junio de 2019, el presidente Trump anunció que se ha firmado entre México y Estados Unidos, aquí es lo que poco se comenta, se firmó otra sección de un acuerdo de inmigración y de seguridad. Hemos firmado otra parte de un acuerdo de un pacto de inmigración y seguridad. Y esta sección del acuerdo, argumentó el presidente Trump, debe ser ratificada por los parlamentos tanto de Estados Unidos como de México. Recordemos que en la negociación del TEMEC se nos pidió reformar nuestra ley laboral, se nos pidió aprobar la ley de equidad de género y otras cuestiones. La equidad de género fue una petición que se hizo para poder firmar el TEMEC, la ley de equidad de género. Aquí yo no estoy hablando si estoy de acuerdo o no. Yo lo único que te digo que desde la Constitución de 1917 se garantiza que el hombre y la mujer son iguales ante la ley.
y que esa ley de equidad de género es una cuestión que está sobrada por demás y es inconstitucional porque contradice el argumento del constituyente de 1917. Ya se le otorgó el rango de igualdad al hombre y la mujer, no es necesario establecer baños unisex, uniformes unisex y más cuestiones que se piden en los acuerdos y que no benefician en nada ni abonan a la pretensión original. Ahora bien, aquí la cuestión es que ahora el Parlamento mexicano, el Senado, tendrá que aprobar lo que se firmó en Estados Unidos. Es como si nos estuvieran dando órdenes. El Senado está integrado por varios partidos políticos y fuerzas de México. Puede o no aprobarse. El día de hoy tiene mayoría el partido en el poder y a eso se está ateniendo Donald Trump, a que es como una orden, pero no debería de ser así. No se puede tomar esas decisiones y esos acuerdos sobre los propios parlamentos de los países. No puede estar esperando que el Parlamento de Canadá apruebe lo que se le ocurra a Donald Trump, ni el Parlamento norteamericano, y mucho menos el Parlamento mexicano. Hay diferentes fuerzas en cada uno de los países, tanto en Canadá como en Estados Unidos y México. Entonces, es decir, la aplicación de nueva cuenta de estos u otros aranceles será cuestión de obedecer ciegamente cada una de las órdenes que se reciban del inquilino de la Casa Blanca, ya que hoy es Donald Trump, mañana puede ser cualquiera el que se siente en la silla de la Casa Blanca y deberemos recibir y obedecer esas órdenes, si no seguiremos bajo la amenaza de nuevos aranceles o de la cancelación del Tratado de Libre Comercio. México no puede estar al capricho del inquilino de la Casa Blanca. México no debe ser un rehén de las ambiciones del político en turno de ese país, esté en campaña o no. Nuestro país no ha dado ningún motivo, ojo, no hemos dado ningún motivo para que nuestra moneda se devalúe. Más al contrario, con las actuales decisiones de nuestro gobierno, el peso debía estar revalorado y la inflación debía estar en retroceso. Pero contra toda la lógica de la ciencia económica, el peso se afecta por unos simples tweets caprichosos, hoy pueden ser de Donald Trump, mañana de cualquier político norteamericano. Recordemos que toda la economía mexicana no es con Estados Unidos, y podrá ese país imponer aranceles, pero siempre que se paguen, ojo, siempre que México pague esos aranceles y sean autorizados y apoyados por las fuerzas políticas de quien los impone dentro de Estados Unidos, siempre existirá el arbitraje de la Comisión Internacional de Comercio y del mismo mecanismo dentro del Tratado de Libre Comercio y de otros acuerdos. Siempre habrá un marco de derecho al cual poder acudir. Las propias leyes norteamericanas tienen que hacerse valer y esas impiden la arbitrariedad sobre quien comercia con ellos, puede ser México o cualquier otro país. Siempre habrá la posibilidad de comerciar entre México y Estados Unidos. Es imposible que se prohíba el comercio entre ambos países o que se cierre la frontera de manera definitiva. Políticos de oposición y miembros del propio partido del presidente en aquel país lo impedirán. No se puede tapar el sol con un dedo. México debe ser aún más perspicaz a la hora de tratar con el vecino del norte y reservarse siempre un as bajo la manga. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto, amigos.